Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde están. Soy Mónica Mesa, psicóloga, y aquí en mi programa No Estás Solo. Y con mucho gusto saludándolos desde aquí, desde mi hogar, para platicarles del nuevo tema que se llama Educamos Bien. Muchas gracias, Ricky Gómez, Paula Guzmán, por este espacio. Y a continuación voy a platicar acerca de este tema tan controversial que se ha hablado muchísimo sobre la educación de los hijos. Y yo inicio con la pregunta, ¿realmente educamos bien? Yo les podría decir que bueno, es todo un arte y es algo súper difícil. No estamos aquí para criticar, no estamos aquí para corregir a nadie, estamos aquí para reflexionar, estamos aquí para empezar a cuestionarnos qué tan bien o mal lo hacemos. Y bueno, yo les podría decir que aunque yo estudié psicología, aunque tomé el taller de padres técnica y eficazmente preparados, he leído muchos libros, he ido a congresos, lo que sea, aún así, siendo madre de 3 hijos, el primer hijo especial con un autismo entre moderado y severo, después otra hija regular, el hijo mayor de 22, mi segunda hija de 21 y un adolescente de 15. Y bueno, he pasado por mucho, he estudiado mucho y aún así les podría decir que para nada estoy cerca de una mamá ejemplar ni nada. Esto de educar se aprende todos los días, es súper difícil. Y como les decía, pues aquí no está para decirles, miren, yo ya sé, yo ya llegué a la fórmula mágica y así es como hay que educar, para nada. La verdad es que es algo que día a día tenemos que cuestionarnos, tenemos que pensar, saber cómo se hace, cómo se come, casi. Y bueno, pues esta más que nada es un programa de reflexiones en donde voy a platicar conceptos que creo que ayuden, conceptos que yo me pregunto, y bueno, es más que nada un tema reflexivo porque ningún papá o mamá somos perfectos, estamos en el aprendizaje continuo y de eso se trata. Un programa que te llegue al corazón, un programa que te ayude a cuestionarte, un programa en donde podamos captar cuáles han sido nuestros aciertos, cuáles han sido nuestros errores. Y una vez que se pase este programa a YouTube, me encantaría tus comentarios acerca de lo que te pareció, de lo que te cuestionaste, de lo que estás de acuerdo, en desacuerdo, todo se vale, ¿no? Al hablar de este tema, de verdad que, como les digo, no es porque me considere experta. La mayoría hacemos pues nuestro mejor esfuerzo, y digo la mayoría porque yo creo que pues hay padres que la verdad es que nunca quisieron ser padres y que pues no se les dio, y tampoco hay que juzgar a estas personas porque habría que ver detrás de alguien que no quiso ser padre o tener la vocación de padre o madre, pues también hay una historia detrás, habría que ver cuáles fueron sus papás o sus mamás que también a lo mejor no estuvieron muy presentes o no tuvieron la vocación. La vocación la podremos tener muchos, pero bueno, ya hacerlo bien o no hacerlo bien, ¿verdad? Les podría decir que tranquilos, la verdad es que ninguno somos expertos en el tema, aprendemos, no hubo una escuela que nos dijera cómo hacerlo y cada quien con la combinación, además los que son parejas de papá y mamá, de la educación de uno,
de la educación del otro, también hay que combinar estas dos como culturas, porque el hombre es bien diferente a la mujer. Nos educaron totalmente distinto y así de esa forma tenemos que educar a los hijos de una manera en donde los dos tengamos que ponernos de acuerdo, y eso también es todo un arte. No siempre vamos a saber cuál es el punto medio, porque a veces nos casamos incluso con nuestro opuesto. Entonces, ¿cómo educar? Poniéndote de acuerdo aparte con tu pareja, porque cada uno tendrá sus valores, su forma de ver. A lo mejor uno es más sobreprotector, el otro es más arriesgado, uno es más sentimental, el otro es más racional. A uno no le parece muy importante el deporte, al otro no. Uno le puede parecer muy importante la lectura, al otro no. Entonces, ponerse de acuerdo con tu pareja, pues también es difícil desde ahí. Y ahí estamos trabajando para ser los mejores papás que podamos. No es nada fácil. Si nos tocaron papás difíciles, pues trabajando para ser mejores padres, ¿verdad?, de lo que nos tocó. Si nos tocaron papás extraordinarios, para por lo menos tratar de estar un poquito a la altura. Pero además nos tocó educar en condiciones pues muy diferentes a las que vivieron nuestros padres, o muy diferentes a las que vivimos nosotros de niños. A lo mejor a nosotros nos tocó un mundo pues más seguro, donde podíamos salir a las calles, donde regresabas a tu casa cuando empezaba a oscurecer, porque andabas en la bici por todos lados, donde jugabas fútbol en el parque, etcétera. Y de repente a nuestros hijos les toca un mundo en donde difícilmente pueden salir, en donde ya existen las pantallas, donde están más sedentarios, donde su mundo es más virtual, donde los videojuegos ha sido toda una explosión, donde pasan de una pantalla a otra pantalla. Y bueno, pues es muy difícil. También la comunicación, toda la información que se maneja el día de hoy, para nada tiene que ver con la información que nos llegaba a nosotros. Nosotros sí conocimos lo que era visitar una biblioteca, buscar la información. Nos costaba muchísimo encontrar el libro. Ahí buscábamos el autor, etcétera. Y bueno, ahora con el Google o los buscadores, todo está al alcance de la mano de nuestros hijos. No se tienen que esforzar mucho por encontrar cualquier cosa, hasta una receta de cocina, un libro, cualquier información, hasta de una enfermedad. Ahí todo está en el celular o en la computadora, al alcance de la mano. Entonces vivimos épocas muy diferentes. Ahora los hijos no saben qué es eso de buscar un teléfono público y hacer cola para hacer una llamada. Con tener un celular, cualquier cosa, haces la llamada rapidísimo y ahí está. Y puedes comunicarte con tu amigo que está en otro país, en otro continente. Ya no te cuesta el minuto de llamada lo que nos costaba. Es un mundo de diferencia la época que le toca ahora vivir a nuestros hijos, que la época en que nos tocó a nosotros. Ahora se dan muchas relaciones virtuales, o mucha gente se conoce primero, ¿verdad?, a través quizás de una aplicación tipo Tinder y demás. Hay todo un chat, conversan y después ya verán si se ven. Antes estas cosas no existían, pues tenías que tener la suerte de que a lo mejor en alguna fiesta, en algún elevador, en algún evento conocieras a alguien y a ver si hacías clic, pero jamás teníamos una aplicación tipo Tinder o estas para conocer a la gente. Todo ha cambiado, todo es diferente el día de hoy. Y bueno, todo esto tiene que ver con el tema de educación, porque pues ya no nos toca lo mismo, o sea, ya son diferente este mundo al que teníamos, no se diga en cuanto a la censura, ¿no? Antes, más en el caso de nuestros padres o de nuestros abuelos, ni siquiera se hablaba o se tocaba el tema del sexo, dependiendo de qué tan conservadora era la familia o no. Pero me tocó ver casos en donde había parejas en donde iban a la luna de miel y ni siquiera sabían cómo era eso de tener relaciones sexuales, y créanme, esto es verídico, sí pasó. Ahora los niños desde chiquitos ya tienen una información impresionante, no solamente de lo que es la sexualidad, las relaciones, sino todo esto del género, todo esto de si quieres ser hombre, quieres ser mujer. O sea, hay una
cantidad de información impresionante y desde muy temprana edad. Entonces, pues ya la educación que nos dieron nuestros padres, a la educación que tenemos que dar nosotros ahora a nuestros hijos, pues tiene muchos matices, muchas diferencias. Tenemos diferentes retos ahora los papás que los que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Antes, pues sí, la educación era, entre comillas, un poquito más fácil, era pues simplemente no lo tienes que hacer, y obedecer era un gran valor, nunca se cuestionaba. Y bueno, con la mirada los padres controlaban a sus hijos, el respeto a la autoridad era enorme. Ahorita vivimos en una época en donde se vale cuestionar a los padres, donde los hijos pueden tener su opinión, donde no siempre obedecer es lo mejor. De hecho, ahorita es un valor casi el hecho de que te puedas rebelar, el hecho de que pienses diferente, el hecho de que puedas cuestionar a los padres. Entonces todo ha cambiado, ha tenido un matiz diferente. Y bueno, todo esto es para englobar de que no nos tocó un mundo igual, ¿no? A nuestra generación, a la generación que actualmente estamos educando. Hay muchos distractores, hay mucho que hacer. Los chicos ahora están invadidos de verdad por la pantalla, por un mundo de información diferente a nosotros. Quizás en nosotros se daba más la lectura, nos interesaba conocer más la historia, nuestra propia genealogía. Ahora muchos jóvenes, quizás si les preguntamos, no saben ni siquiera qué pasó con sus abuelos o bisabuelos. Muchas veces no les interesa saber de historia. Es diferente. Sin embargo, son un as en lo que es tecnología, en lo que son comunicaciones. No se diga los youtubers, los que... Bueno, el uso de las redes es algo que es fuerte, es potencialmente un mundo en donde los likes, en donde todo esto es muy, muy importante y en donde pueden ocupar una gran cantidad de tiempo. Pero bueno, volviendo al tema de educar, que les digo que es un arte, pues no es fácil saber cuál es el punto medio exacto, por ejemplo, entre ser firme, pero también saber poner saber poner límites, y por otro lado, podernos ganar la confianza de nuestros hijos, ser amorosos, ser motivadores, ¿no? Sí hay mucha dificultad porque también tenemos un poquito más de miedo con tanta información que tienen nuestros hijos, con tantas relaciones a nivel virtual, en donde no sabemos si conocen al que está al otro lado de la pantalla y con todo lo que escuchamos. Pero bueno, ejemplos en cuanto a que no sabemos dónde ser firmes y poner límites, o ser amorosos, tiernos, darles toda la confianza del mundo. Hay muchísimos ejemplos en donde pues esta línea a veces no es tan clara, a veces nos podemos pasar de un lado, a veces del otro, y es un arte saber cuál es el punto medio. También entre respetar su espacio, pero también que no pasemos desapercibido cosas importantes que estén pasando en sus vidas. Es muy importante, y más conforme van llegando a la adolescencia, en que ellos nos van a marcar esta necesidad de espacio, que respetemos su intimidad, pero como padres también estamos un poquito alertas de que no vayan a caer en algo que les haga daño. Entonces tenemos que saber respetar su espacio, pero también estar un poco al pendientes sobre qué está sucediendo en cada vida de nuestros hijos. Que sepan que cuentan con nosotros, ¿verdad? Si algo les pasa, pero que no se sientan invadidos en su intimidad. Eso es sumamente importante, y que la comunicación pues sea abierta, sea sincera, pero que sepan que somos sus papás al final de cuentas. No vamos a ser nunca sus amigos, sí en cierto grado, pero
Nuestro papel como papás es muy importante. Podrán tener muchos amigos, pero solamente unos papás, y nosotros siempre nos vamos a preocupar y ocupar de ellos de una manera diferente a como se preocuparía un amigo. Entonces no perdamos nuestro papel de papás de todo, porque pues papás solamente nos van a tener a nosotros, o mamás, porque hay mamás que también, o papás que la hacen de mamá y papá. Y pues finalmente, aunque podamos tener esta confianza y podamos ser sus amigos, vamos a ser esa figura que tienen un poquito de autoridad, esa figura de guía, que pues no podemos quitárnoslas, porque finalmente eso vamos a hacer para nuestros hijos. Y pues cuando se hagan adultos, saber hasta dónde ya no nos toca meternos. Ellos ya van a hacer su vida, ya los valores que nosotros les impartimos, las cosas que ya les dijimos, pues ahí lo tienen, y tenemos que confiar en que hicimos el mejor trabajo posible. Ya no nos podemos meter en sus decisiones, ellos las van a tomar, nos gusten o no, y pues nos toca apoyarlos, pero pues solo si nos los piden. Esto es sumamente difícil, porque nosotros quisiéramos saber que siempre van a estar bien, alertarlos de todos los peligros, pero una vez que ya son todos unos adultos, pues llega un momento en que pues ya nada más podríamos decirles: hijo, pues yo creo esto, considero aquello, pero pues ya la decisión va a estar en ellos, que hagan o que no, y hacerse a un lado a veces es de lo más difícil. Soltarlos y dejarlos ir y que crezcan como adultos puede ser algo de lo más difícil. Pero bueno, debemos ser sabios para saber hasta qué punto ya no nos toca protegerlos más. Incluso si a eso le agregamos casos con mayor grado de dificultad, por ejemplo en el caso de las adicciones, en el caso de tener un hijo con algún tipo de adicción, ¿no? Los papás pues van a volverse locos con este asunto, no es nada fácil, más si es algo pues de alguna manera que lo aprendieron de alguno de los dos padres o del abuelo, que ya se viene arrastrando, pues va a ser muy difícil, y es algo que tiene que trabajar la familia completamente, porque ya hablamos de una enfermedad, ya hablamos de una codependencia. Los grupos de Al-Anon para esto son excelentes, la terapia, todo esto ayuda muchísimo, y pues se va a trabajar mucho, pero va a llegar quizás a un grado, si la adicción es muy fuerte, que lo que va a servir, lo que mejor podemos hacer es no hacer nada, porque muchas veces tocar el fondo es lo que les va a ayudar a poder salir adelante, y eso es tan doloroso, es tan difícil poderlo hacer, porque quizás cuando estamos haciendo algo sentimos que realmente estamos haciendo algo, pero no hacer nada, dejar que toque fondo, no es nada fácil, y a veces es lo que toca hacer. Entonces, saber cuándo nos tenemos que hacer de un lado como padres y cuándo tenemos que entrar es otra cosa, que es un dilema, es una decisión muy difícil, muy dolorosa, y que se tiene que hablar mucho. Otro aspecto difícil con grado de dificultad en una familia es la discapacidad, por ejemplo, ya sea de un abuelo, de algún padre o de algún hijo. Eso va a poner un grado de dificultad en nuestras relaciones, en todo. Pero bueno, hablando de los hijos, ¿no? En caso de una discapacidad de un hijo, pues ahí la labor de los padres y de la familia en general es sobre todo crear que estos hijos, independientemente de cuál sea su discapacidad, sean lo más autosuficientes posibles, y toda la energía y todo lo que esto conlleva, porque no vamos a ser eternos para ellos. Hay que dejarles un fideicomiso, algún tipo de seguro o algo, pero también crear toda una red de amor, lazos, para que en el día que nosotros partamos, muchos padres pedimos, y lo digo porque yo también tengo un hijo especial con autismo, casi que pedimos: híjole, Dios mío, si se puede, casi que llévame junto con mi hijo para que él no se quede solo, porque es un gran pendiente que tenemos todos los padres con nuestros hijos, pero como no lo sabemos, tenemos que estar muy bien preparados
y quizás buscar residencias o hacer una residencia en donde nuestros hijos sepamos que van a estar bien ahí, donde tengan quizás una especie de fideicomiso para que si tienen hermanos no se les pase toda la carga a los hermanos, de decir, bueno, pues yo ya no voy a hacer mi vida porque me tocó cuidar a mi hermano. Ellos tienen que sentir que de alguna manera sí seguirán teniendo vida, aunque tengan esta responsabilidad con su hermano, aunque vean por ellos para siempre, pero no que quizás tomen al 100% toda la responsabilidad y que se olviden de tener una vida propia. Y eso es muy difícil y eso hay que trabajarlo desde un inicio, y hay que platicarlo mucho con los hijos, y si no tienen la suerte de tenerlo hermanos, pues quizás con los primos, con los amigos, pero para todo esto hay que estar preparados desde antes. Y todo esto pues es un grado de dificultad como padre, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener un equilibrio y no descuidar a los hijos regulares que están sanos, porque pues toda la atención, toda la preocupación luego se va con el hijo que tiene discapacidad, pero lograr el equilibrio también es un arte, ¿no? El equilibrio en todos sus sentidos es algo que pues tarda mucho en lograrse, con muchísimo tiempo. Cada hijo es diferente, tiene distintas necesidades, diferente personalidad. Sin embargo, como padre, pues tenemos que tratar de ser lo más parejos posibles con todos. Pero a veces va a ser difícil ser tan parejo porque las circunstancias, las situaciones de la vida y de cada uno, pues son completamente distintas. A lo mejor al mayor le tocó vivir una situación económica, unas circunstancias de los padres, hasta de cómo se llevan diferentes al hijo menor. Entonces, aunque los hijos quieran que todo sea totalmente parejo, pues a veces no se puede, porque la vida te va llevando a vivir diferentes momentos, y a lo mejor al mayor le tocaron los viajes que al más chico no, o viceversa. Entonces, pues los hijos tienen que entender que también tenemos que entender que pues las circunstancias fueron diferentes en cada época, y bueno, pues aceptar de buena manera y agradecer lo que nos tocó en el momento de nacer, y como padres pues tratar de ser lo más parejo, sabiendo que nuestras circunstancias son diferentes en cada momento de la vida de cada uno de nuestros hijos. Y bueno, algo también de lo más importante es la congruencia entre lo que decimos y lo hacemos, y lo que hacemos. La verdad, esto es tan difícil, ¿no? Porque podemos estar segurísimos, por ejemplo, de la comunicación no violenta, pero con las prisas, la desesperación, el estrés, pues a veces llegamos a hablar un poco rudo o poco amable a los hijos. Por ejemplo, en el momento de salir a la escuela, al trabajo, lo que sea, que pues no está listo, entonces nos empiezan a ganar las prisas, el enojo. Bueno, pero ¿por qué no estás ya peinado? ¿Por qué no tienes lista la mochila? ¡Qué barbaridad! Y pues ahí se nos quita toda la amabilidad del mundo. Pero bueno, pues siempre tratar de ser amables, pero sí prever, a ver, hijo, arregla las cosas desde un día antes, etcétera. Pero esto, bueno, les estoy poniendo un ejemplo muy chiquito, pero pues en todo sí podemos tener muy claro, ¿no? Pues la comunicación amable, linda, etcétera, pero a la mera hora que tanto la practicamos, ¿no? También queremos que tengan pues una autoestima elevada, pero quizás pues les recalquemos constantemente sus fallas o en dónde pueden mejorar, ¿no? Y si somos padres muy perfeccionistas, pues quizás caigamos en no reconocer tan constantemente sus aciertos o sus esfuerzos. Entonces, híjole, esto de la congruencia es importantísima. ¿Qué queremos? Bueno, pues que tengan una autoestima elevada. Bueno, pues, ¿y qué es lo que hacemos? Realmente esto va con lo que hacemos con lo que decimos o con lo que sentimos que es la meta. Pues ahí habría que cuestionarnos en nuestro día a día si realmente lo hacemos, si les estamos ayudando o no en su autoestima a nuestros hijos. También quizás vivimos en una cultura de paz, queremos que sean pacíficos, pero quizás no nos damos cuenta de qué tanto discutimos enfrente de ellos, o si nos quejamos constantemente, si criticamos a otros.
el cómo nos enojamos, disgustamos, si hacemos la ley del hielo o nos burlamos o chantajeamos, amenazamos, ridiculizamos, lo que sea. Ellos aprenderán que esa forma de actuar o comunicarse pues es la normal, es la que está bien. Creerán que todo mundo pues es así porque el núcleo familiar es nuestro primer espejo, es como creemos que es el mundo, cómo se mueve el mundo, cómo se comunican todos. Si estamos muy acostumbrados a la violencia emocional o la física, pues vamos a creer que pues todos se llevan así en sus casas. Es hasta que crecemos y conocemos otras familias que nos damos cuenta, que pues no todo el mundo se lleva así, que no todo el mundo se habla así, que existen muchos tipos de familias. Entonces, bien importante, bueno, si queremos una cultura de paz, si queremos ser pacíficos, realmente, ¿qué tanto nos hablamos con amabilidad, respeto, qué tanto pedimos disculpas? ¿Qué tanto decimos, bueno, mira, yo pienso de esta manera, pero tú puedes pensar de otra? A ver, cuéntame tu forma de pensar, ¿por qué piensas así? Ser empáticos, etcétera, etcétera. Todas estas formas de platicar, de llevarnos, la escucha activa, el respetar la opinión de la otra persona, el cómo piensa y demás, bueno, pues es una cultura de la paz. Se dice muy fácil, pero es muy difícil porque a veces podemos tener ideas diferentes y creer que nosotros tenemos la razón, pero pues no, la verdad es que la dualidad va a existir siempre. Hay que aceptar que tenemos diferentes formas de pensar. Siempre en una familia van a existir muy diferentes formas de pensar, de sentir, aunque hayamos nacido de los mismos padres y demás, siempre va a existir la diversidad. Y bueno, ¿qué tanto toleramos esta diversidad? ¿Qué tan capaces somos de aceptar y hasta amar las diferencias, de reírnos de nuestras diferencias, de cobijarlas, de aceptarlas? Porque así como está en el núcleo familiar es como la célula de una sociedad. Si nosotros aprendemos dentro de la familia a ser pacíficos, a ser empáticos, a ser tolerantes, pues haremos una sociedad también más pacífica, más tolerante y más aceptante, más incluyente. Pero si dentro de la familia cualquier diferencia, por menor o más grande que sea, no es aceptada, excluimos a los miembros, los criticamos, nos enojamos, etcétera, pues no queramos una sociedad en donde todo esto suceda. Pero la familia es en el primer lugar donde se aprenden todos estos valores, y qué importante es llevarlo a la práctica y qué importante es ser congruentes, y eso es un trabajo de todos los días, porque la verdad no es fácil hacerlo. No importa que se pida perdón después de herir a alguien, después de lastimarlo, de descalificarlo, de hacer adjetivos que no son muy bonitos, pues aunque el otro te acepte la disculpa y demás, pues va a querer dar esa herida se va a convertir en una cicatriz de por vida. Entonces, bien importante es detenernos antes de decir cualquier adjetivo calificativo, antes de lastimar, siempre detenernos un poquito y respirar, porque nosotros no somos poseedores de ninguna verdad. Se puede decir, oye, pues yo pienso diferente a ti, yo pienso de esta manera, yo esto es lo que creo, pero pues muy respetable lo que tú digas, y jamás invalidar o minimizar al otro, jamás ponernos por encima del otro, porque todos tienen una información quizás distinta, todos tienen una forma de pensar distinta, aunque hayamos nacido del mismo hogar, pues todos vamos a tener diferentes amigos, compañeros, personalidad, carácter, y bueno, pues yo creo que el respeto, el amor, la empatía son bases de la familia donde se debe de practicar, y eso nos va a llevar a una mejor sociedad. Si los hijos viven con hostilidad, pues van a vivir temerosos o se van a volver muy agresivos.
Entonces, como les decía, la violencia emocional o física constante va a hacer que pues, los hijos pierdan toda seguridad en sí mismos, que dejen de creer en ellos, que pues, sus talentos, sus capacidades o sus creencias no se desarrollen. Entonces, no se trata de decir cosas, tampoco para inflar su ego si no las vemos, ¿verdad? No se trata de desubicarlos, pero tampoco se trata de pues minimizarlos porque piensen diferentes. Ahora, acerca de esto de desubicarlos, pues los cumplidos que hagamos, pues que sean sinceros, cuando veamos un talento, pues que sea real, un talento que veamos, donde veamos potencial real, pues sí hay que decirlo, pero pues no vamos a halagar también cosas que pues no son reales. Por ejemplo, si no saben de matemáticas y las odian, pues no les vamos a decir que van a ser unos maravillosos científicos. Quizás van a ser excelentes artistas, biólogos, deportistas, lo que sea. Donde realmente veamos aptitudes o talentos, pues sí hay que reconocerlos, pero yo considero que también tenemos que ser bien objetivos con ellos, usar el yo creo en nuestra visión y que no es forzosamente pues la verdad lo que nosotros creemos. Pero hay que ubicar muy bien a nuestros hijos en lo que nosotros vemos, halagarlos cuando veamos un talento, pero pues si realmente en algo pues son muy malos, pues decirles que tienen, pues siempre se puede ganar, siempre se puede ser muy persistente para lograr ciertas cosas, pero tampoco vamos a decir mentiras, porque eso pues a lo mejor no va a ayudar. Los que son papás y mamás que me escuchan, pues lo saben, educar, formar, orientar, se requiere de muchísima cabeza y mucho corazón. Empecemos por conocer de verdad profundamente a nuestros hijos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, pero también sus limitaciones, sus temores, sus angustias, así como sus fortalezas, sus talentos. Hablemos con ellos en su día a día. Lo que nos quieran platicar, ¿verdad? Sin presiones. Entre más crezcan, pues posiblemente menos nos van a compartir. Les decía que eso es normal. En la adolescencia van a necesitar muchísimo de su espacio, de conocerse a sí mismos, de saber quiénes son, de cuestionar todo lo aprendido. Ya no nos van a ver a los papás superhéroes, nos van a ver más humanos. Los amigos pasarán a ser más importantes que nosotros posiblemente, y pues será muy difícil quizás ya hablar con ellos de todo, pero bueno, es importante que sepan que ahí estamos para cuando nos necesiten. En este camino a crecer, ellos y nosotros vamos a tener muchos miedos. Soltar de verdad cuesta mucho. Que piensen distinto quizás nos va a asustar, y a lo mejor también nos va a llegar a doler en algún punto. Que se van a dar contra la pared 1000 veces, es muy probable que se vayan a dar contra la pared. Pero pues tenemos a veces que dejarlos, porque no nos queda otro, ellos mismos necesitan experimentarlo. A veces con que se los digamos no va a ser suficiente. Y bueno, a lo mejor los que nos vamos a dar de golpes en la pared somos nosotros, a lo mejor ellos van a abrirnos las puertas, nos van a abrir los ojos en muchas cosas. Nosotros podremos alertarlos, darles nuestra opinión, contarles nuestras experiencias, pero también tenemos que estar preparados para no ser escuchados en su anhelo de explorar y experimentar el mundo. Y con el corazón entumecido, pero a la vez abierto, vamos a ver cuando nos necesiten, dejarlos que prueben, y quizás podamos ser de verdad los bastante sabios para aprender de ellos muchas veces, de aciertos que no esperábamos. A veces los equivocados de verdad podríamos ser nosotros. La familia en este sentido pues es maravillosa. Cuando es un sistema abierto, es un sistema nutritivo, cuando hay retroalimentación positiva, pues vamos a ver nuestro hogar como un refugio. Si nuestros hijos nos buscan cada vez que tienen algún problema, que se sienten tristes, que se sienten mal,
podemos estar tranquilos de que realmente hicimos de nuestro hogar un refugio para ellos. Si al contrario rehuyen cuando están tristes o enojados o lo que sea, lo que menos quieren es ir a la casa, a lo mejor es un momento para preguntarnos pues qué hicimos mal, que no ven nuestro hogar como un refugio, que nos rehuyen. A lo mejor no estamos muy abiertos a escuchar ciertas cosas, a lo mejor no somos muy empáticos, quizás la comunicación pues no ha sido muy abierta. Entonces es el punto en donde podríamos ver, bueno, ¿qué podemos cambiar para que realmente nuestros hijos sientan este hogar un refugio cuando le están pasando mal? Eso es muy bonito, eso se llama hogar. No importa en qué casa vivas, donde está papá, mamá, los hermanos, los tíos, los abuelos, quien sea que conforme la familia, pues eso va a ser un refugio si es que acuden a ese lugar. Pero sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. Somos humanos, somos emocionales, a veces no tendremos la ecuanimidad, la calma, a veces nos invadirá el miedo y la desesperación, a veces gritaremos, lloraremos, pero de verdad si al final siempre regresamos a la reconciliación, al perdón, al amor sobre el orgullo, a la empatía sobre la cerrazón, entonces la familia va a perdurar por mucho tiempo. Será el puerto seguro donde regresen nuestros hijos cuando se sientan mal. Entonces, como comentaba, si vuelven o rehuyen de nosotros, puede ser ese indicador de algo que estamos haciendo bien o mal. No para culparnos, solo para cuestionarnos, porque pues las culpas no sirven de nada. Mirarnos al espejo con sinceridad sí es lo que sirve. Entonces, ¿cuáles son los errores que más comúnmente podríamos caer los papás después de más o menos esto que he platicado? Pues ¿cuáles son? Hay muchísimos tipos de errores en los que podemos caer. ¿Qué pasa con los papás excesivamente exigentes, por ejemplo? Ese es uno de los errores, ¿no? Por poner un ejemplo, pues los papás que a lo mejor, pues ya 10 es lo normal que te tienes que sacar, es lo que esperamos, no te lo vamos a aplaudir. El 8 pues ya es así como que te viste muy mediocre, ya es castigado, ¿no? O te volteó a ver cuando tuviste un gran logro excepcional, no cualquier logrito, ¿verdad? Tiene que ser algo que realmente llame mi atención, y si no, pues la verdad es que pasas desapercibido. Entonces, donde hay poca calidez y hay poco aplauso, porque de verdad debes de ganarte cualquier cosa con el sudor de tu frente. Quizás el miedo detrás en estos padres es que la vida es muy dura, que es muy difícil, y entonces tenemos que preparar hijos casi para que sobrevivan en esta selva, ¿no? Que sean súper competitivos, que sean de excelencia. Pero pues quizás lo que vamos a sacrificar ahí es un poco la autoestima, es el que se sientan realmente buenos, el que sienten que tienen que luchar y dar muchísimo para realmente pues destacar, reconocer o sobrevivir. Quizás como hijos pues no puedan ver este miedo que hay detrás de esta exigencia paterna o materna. Ahora, en otros casos, quizás los hijos pueden verse como pues una prolongación, o sea, los papás más bien vean a los hijos como una prolongación de su ego, ¿no? Si los hijos son exitosos, entonces ellos se van a ver como padres exitosos. Entonces se les exige muchísimo a los hijos para que nos vean como de verdad una familia muy exitosa, pero ¿cuáles son los valores o la idea del éxito? Eso es pues bien importante ver qué es lo que les estamos transmitiendo, porque a lo mejor lo que más se ve como socialmente aceptado y reconocido es pues el estatus, que ganen muy bien, que se sostengan a sí mismos, que se vean bien, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor la idea del éxito pues podría ser otra. A lo mejor éxito es
tener calidad de vida, tener tiempo para mí mismo, tener tiempo para los que amo, saber vivir con poco, no tener tantas necesidades, no me importa la ropa de marca, no me importa vivir en una super casa, pero sí estar tranquilo. Cada quien va a tener sus valores, va a tener su idea de lo que es bueno para sí mismo, pero siempre en toda decisión hay un sacrificio, siempre pues todo lo que conseguimos con tanto esfuerzo pues va a necesitar algo de nosotros, ¿no? A lo mejor pues nosotros sí preferimos tener un alto nivel de vida, pero eso pues va a requerir de nosotros que tengamos poco sueño, que nuestra agenda siempre esté llena, que quizás no tengamos mucho tiempo para convivir con, pues no sé, los amigos. Quizás sacrifiquemos un poquito esa parte, pero bueno, pues podamos hacer muchos viajes, quizás nos demos una calidad de vida en cuanto a seguridad económica y demás, pues muy padre, voy a viajar en primera clase, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es importante para tu familia? Lo importante es ser congruentes, ¿no? Y bueno, digo, para mí quizás sí, el tener tiempo para mis seres queridos, el tener tiempo para mí misma, el hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, quizás para mí eso es calidad de vida, ¿no? Habría que preguntarse cada persona, para cada persona, qué es importante en su vida y que sea congruente con eso, porque bueno, pues si ni siquiera sabemos qué es lo que queremos de la vida, qué es lo que esperamos, qué necesitamos, bueno, pues entonces ahí vamos a quizás estar muy confundidos en qué es lo que debemos hacer, decidir. Entre más nos conozcamos a nosotros mismos, pues más nuestras decisiones van a ser acertadas y más congruentes hacia dónde vamos. Y esos valores que nosotros tengamos, eso que valoramos, pues también lo van a absorber nuestros hijos. Si como familia valoramos mucho el servicio, ¿no? El servicio a la comunidad, el ver a todos por igual y demás, pues esos valores los van a absorber nuestros hijos. Si como familia lo importante es ser ganador, que ser competitivos, enseñarles al mundo lo bien que lo hacemos, pues eso van a absorber nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos que absorban nuestros hijos? ¿Realmente esos valores nos gustan, nos dejan algo bueno, nos dan tranquilidad, nos dan paz, o qué es lo que nos dan el vivir de esta manera? Se vale cuestionarnos tarde o temprano con que si estamos por buen camino o no estamos por buen camino, si es lo que le queremos transmitir o no a nuestros hijos. Entonces siempre el autoobservarnos, el cuestionarnos, el preguntarnos nos va a ayudar muchísimo, porque pues saber ser feliz sin necesitar de mucho, pues también puede ser una opción. Quizás a veces a los ojos de muchas personas, pues no tener cierto nivel de vida podría ser calificado como mediocre, pero la calidad de vida pues puede ser concebida de muchísimas maneras, ¿no? Y todo es válido, no hay bueno o malo, no hay correcto o incorrecto. Lo que sí tenemos que tener muy claro es lo que les decía, qué es lo que queremos de la vida, qué nos hace realmente felices, qué nos da tranquilidad, paz, o a lo mejor en caso de otras personas que les da adrenalina, qué es lo que los apasiona, etcétera. Pues cada quien ya según lo que quiera vivir, como quiera pasar esta vida, pues es muy respetable, ¿no? Y bueno, pues lo que es un hecho es que no se puede de verdad tener todo en la vida, ¿no? Debemos de estar decidiendo cosas y cada decisión es sacrificar algo, es tomar algo, pero también sacrificar otra cosa. Imponer a nuestros hijos nuestros sueños, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues son seres diferentes a nosotros. Por ejemplo, les voy a contar el caso de alguien que yo conozco,
que era una niña que era muy talentosa para el piano, y pues los papás estaban muy felices con esto. Entonces la metieron con los mejores maestros de piano que había, la ponían a practicar más de 8 horas diarias el piano. A los 15 era como la mejor pianista juvenil, daba unos conciertos increíbles, y así toda la vida fueron horas y horas y horas de prácticas de piano. Tenía pues fama, tenía de alguna manera pues toda esta valoración, todo este reconocimiento, pero ella, conforme fue creciendo, se dio cuenta que pues esto no la llenaba en su vida. Tenía que hacer muchos sacrificios socialmente, es más, nunca se había cuestionado si era lo que a ella le gustaba. Conforme fue creciendo, llegó un momento en que ella tomó la decisión de dejar el piano, al cual le había dedicado tantas horas de su vida, y estudiar la carrera de enfermería, una carrera pues muy noble, que cualquiera diría desde afuera, pero ¿cómo? Ya por años, tantas horas de práctica, eres la mejor pianista, ¿y cómo vas a ser enfermera? A lo mejor a la vista de muchos pues no podrían entender esa decisión, pero ella se convirtió en enfermera y ahora es una persona realizada, que está feliz, y tuvo que agarrar de mucho valor para tomar esta decisión y hacer este cambio radical en su vida. Entonces muchas veces son los sueños de los padres impregnados en los hijos, y tenemos que tener mucho cuidado. Realmente, hijo, esto es lo que quieres hacer, realmente es tu vocación, te gusta, porque pues no se trata de que los hijos hagan nuestros sueños, se trata de que los hijos entiendan quiénes son y cuáles son sus sueños personales. Ellos tomen pues sus propios sacrificios o sus propios, no sé, metas, pero que tengan que verlo con lo que su alma quiere, con lo que es su dharma, ¿sí? Su vocación. Entonces, bueno, este caso me gusta comentarlo porque, bueno, es un caso diferente, pero pues así como esto puede haber muchos otros casos en donde los papás pues de alguna manera, y más si fueron frustrados en ese sentido, pues lo quieran hacer con sus hijos, ¿no? Y pues los hijos van a ser muy leales a los papás, los hijos no van a querer que sus papás sean felices, y si así encuentran el reconocimiento y la aprobación, pues seguramente harán muchísimas cosas para satisfacerlos, pero a consta de sacrificar quizás lo que ellos quieren. Y bueno, otra cosa que es muy fácil que caer y que no debemos de hacer es el abandono, porque el abandono es el fruto de muchas adicciones, es ese vacío existencial tan fuerte, tan profundo, que viven muchísimos hijos cuando no tienen esta cercanía con papá o mamá. Y muchas veces, como se va a traducir, que yo lo veo en las terapias, es con alguna adicción, ya sea alcohol, ya sea drogas, ya sea comida, ya sea cigarro, pero también están las adicciones a la comida, al trabajo, al ejercicio, a muchas cosas. Cuando hacemos una actividad o hacemos una cuestión muy compulsivamente, en demasía, con un desequilibrio en nuestra vida, a lo mejor ya podríamos hablar de una adicción que está tratando de llenar un vacío emocional muy fuerte. Y bueno, pues ahí sí recomiendo totalmente la terapia, pero bueno, pues hay que trabajar esos vacíos. Y como papás, pues el mensaje es: tratemos de estar lo más cercanos a nuestros hijos. Si tenemos que trabajar muchísimo, si tenemos muchas responsabilidades, no nos cuesta nada, por lo menos al final del día o en algún momento dado, que sientan que estamos pendientes de ellos, que nos interesa lo que les pasa, lo que les sucede, y que nos cuenten, que siempre estamos abiertos a que nos cuenten cualquier cosa. Bueno, ya estoy casi sobre tiempo, entonces quiero terminar con una carta que escribió Dorothy Low Nolt, que se llama Los niños aprenden lo que viven, y me gusta mucho este libro de cómo inculcar valores a sus hijos, porque los niños van a aprender lo que viven, más de que lo que les decimos, van a aprender lo que viven. Y dice así: si los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos.
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Por el contrario, si viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismo. Si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás. Con aceptación, aprenden a amar. Con aprobación, aprenden a valorarse. Con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Con solidaridad, aprenden a ser generosos. Con honestidad, aprenden qué es la verdad. Con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismo y en los demás. Y si viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. De Dorothy Low Nolt. Y con esto cierro. Seamos congruentes, vivamos y dejemos vivir a nuestros hijos con los valores que queremos enseñarlos y autoobservemos mucho qué hacemos, porque de eso van a aprender, sobre todo nuestros hijos. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Me despido. Gracias a Radio Pasión y que tengan un bonito día. Hasta luego.